Cordial saludo, estimados aprendices. Espero que todos se encuentren muy bien. Este video tiene como finalidad apoyar en el desarrollo de la actividad 3.3 de nuestra guía en la fase de análisis, la cual tiene como objetivo el reconocimiento de la consola de comandos CMD y la ejecución de algunos comandos básicos de esta importante herramienta. Inicialmente vamos a revisar la manera en la que podemos abrir este aplicativo, no sin antes mencionar algunos términos con los cuales se reconoce también esta herramienta. Nos encontramos documentación o algunos casos donde se menciona solamente con, digamos, la palabra abreviada CMD, que básicamente son unas siglas cortadas que significan command, de comando. También lo podemos encontrar como shell, S-H-E-L-L, shell de Windows, terminal de Windows, también aparece como símbolo de sistemas, eh, línea de comandos o ventana de línea de comandos, command prompt, tiene diferentes nombres, pero realmente estaremos hablando de la misma herramienta. Dicho esto, vamos entonces desde nuestro sistema operativo a revisar de qué forma podemos abrir esta aplicación. Lo podemos hacer desde la búsqueda como tal, escribiendo la palabra CMD. Allí nos va a aparecer si tenemos el sistema operativo en español, pues nos sale allí como símbolo de sistemas. Podemos abrirlo de manera normal o lo podemos abrir utilizando la opción de ejecución como administrador. Esto lo que hace es que nos da unos privilegios avanzados en el uso de la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy trabajando con la ventana en el modo usuario, en el modo normal, hay algunos comandos que tienen que ver o digamos que están enfocados a una administración avanzada donde yo voy a hacer modificaciones a los adaptadores de red, por ejemplo, voy a mover algún archivo que es de uso del sistema, él me va a pedir que yo debo iniciarlo como administrador, ¿sí? Porque si no me va a aparecer allí una información o un letrero que dice que el acceso es denegado. Esta es una de las opciones. Puedo darle aquí para abrirlo directamente, o como les mencionaba, pues lo podemos hacer como administrador. ¿Sí? Aquí ya ustedes observan, la parte superior aparece aquí administrador. También podemos utilizar el atajo del teclado, que es la tecla Windows más R. Nos sale aquí una ventana que se denomina ejecutar y desde allí podemos escribir directamente CMD. ¿De qué otra forma lo podemos hacer? Incluso si escribimos símbolo de sistema, nos va a aparecer de igual manera. Esta es una de tantas. Desde el administrador de tareas incluso yo también puedo darle apertura a ese archivo porque básicamente desde aquí me llama la misma ventana de ejecutar. Solo que tenemos una modificación y es que aquí yo puedo tildar la opción de lanzar esta tarea con privilegios administrativos. ¿Sí? Es como abrir directamente desde esta opción el CMD como administrador. Allí lo tenemos entonces. ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? Bueno, inicialmente podemos en la parte superior dar clic derecho, vamos a propiedades y desde aquí podemos elegir modificar algunos aspectos de esta ventana. En cuanto a su diseño, al momento de abrirlo, qué dimensiones va a tener, o sea, cuál va a ser el tamaño de esta ventana. Incluso colores, yo podría cambiar el color del texto si así lo deseo. Podemos aumentar el tamaño de la fuente, de hecho normalmente viene aproximadamente, bueno, no, esto es muy pequeño, pero si viene con un tamaño menor, digamos 16, sí, aproximadamente este tamaño. Pero aquí, para que nosotros pues desde el video logremos revisar muy bien la información que allí aparece, pues simplemente yo le aumenté aquí de tamaño 24, 28, 26, ustedes deciden cómo lo ajustan. Bueno, entonces inicialmente tenemos aquí un encabezado donde nos menciona la versión que estamos ejecutando de Windows. A pesar de que esto es un sistema Windows 10, aquí no nos va a aparecer solo sistema Microsoft Windows 10, sino que nos da toda una información que tiene que ver con la compilación interna del programa. ¿Qué quiere decir esto?
En programación, cuando se lanza una versión de un sistema, o sea, de un software, internamente hay una codificación, ¿sí? Entonces uno lo lanza con la versión 1, la versión 1.1, 1.10 y cada variación de esos números que están después del punto indican que podría ser, por ejemplo, para un equipo en específico, para un tipo de sistema específico, para una licencia diferente, por ejemplo, o simplemente va a integrar algunas características adicionales dependiendo de esa versión que nosotros tengamos. Bueno, entonces les decía, y para ampliar un poco este tema de la definición como tal de CMD, básicamente es una ventana de intérprete de comandos del sistema operativo Windows, propiedad de Microsoft. También se conoce, como les decía, como una shell de comandos o un command prompt, símbolo de sistema también. Algunos lo mencionan como terminal de Windows, aunque esa palabra terminal está reservada para la línea de comandos o la ventana de línea de comandos que utilizamos en los sistemas operativos Linux. La función concreta de esta ventana es enviar órdenes al sistema operativo mediante comandos que están escritos en un lenguaje antiguo de Microsoft. Es un lenguaje MS2. Básicamente cuando teníamos un sistema operativo que no presentaba estas características, o sea, no era amigable con el usuario, no teníamos un entorno gráfico que también se conoce como GUI, se escribe GUI, ¿sí? Básicamente es Graphical User Interface. Entonces básicamente desde esa interfaz gráfica de usuario podíamos o podemos nosotros hoy en día hacer todas las configuraciones sin necesidad de conocer estos comandos. Ya les he indicado las maneras de abrirlo. Hay otras, pero pues realmente si las tomamos en cuenta son formas de abrir un archivo, digamos, demasiado extensas cuando nosotros podemos abrirlo directamente de la manera en la que les he indicado. De este modo, entonces vamos a dar un pequeño repaso por los comandos más bien que tenemos definidos desde nuestra actividad, la actividad 3.3, que está definida allí en la guía en la fase de análisis. Allí teníamos el comando ipconfig, un comando bastante importante para reconocer la configuración que tenemos nosotros en los adaptadores de red. Entonces escribimos acá ipconfig y aquí obtenemos una información muy relevante. Dependiendo de la cantidad de adaptadores de red que tenga, pues así va a ser la cantidad de información que él me entregue. Podemos tener algunos virtuales, de hecho por aquí hay algunos que tienen que ver con conexiones de VPN, que digamos que en términos simples, una VPN básicamente es una conexión de red virtual. Sí, no es física, sino que es virtualizada, pero que me ofrece algunos parámetros de seguridad. Entonces, si yo tengo aplicaciones de VPN, me va a crear un adaptador virtual. ¿Qué es un adaptador como tal? Básicamente es el espacio donde, o sea, el lugar, el puerto en el equipo de cómputo donde yo voy a conectar mi cable de red. ¿Sí? Esto para hablar de los Ethernet. ¿Sí? Aquí está incluso eh, denominado de esa forma. También tenemos los inalámbricos que básicamente pues para el caso de los portátiles viene integrado en una tarjeta. Para los otros equipos de escritorio también yo lo puedo instalar por medio de un puerto USB. Es uno de los tantos modos de tenerlo. Entonces, en la medida que yo tenga más adaptadores Ethernet físicos para conectar ese cable o más conectores o adaptadores inalámbricos, pues me van a aparecer aquí todas esas opciones, incluyendo los que mencioné como de manera virtual. ¿Qué nos encontramos nosotros acá con este comando? Básicamente nos entrega una dirección IP que es un conjunto de números que distingue el sistema de manera lógica en la red. O sea, cada dispositivo, llámese computador, smartphone, tablet, consola de videojuegos, cualquier dispositivo, cuando se conecta a internet se le asigna una dirección IP. Esta dirección es la que identifica que ese dispositivo está disponible en nuestra red. La puerta de enlace básicamente es la dirección que administra las salidas a internet. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un router en la casa, desde allí se conectan todos los equipos por medio de la red inalámbrica o por medio de un cableado directo y lo que van a hacer esos dispositivos conectados es salir a internet por esta única dirección.
Quiere decir que en mi casa hay 5, 6, 10 dispositivos, todos van a apuntar a esta dirección porque esta es la que permite salir como tal a internet, ¿sí? Ellos no salen directamente, sino que para eso tenemos en nuestras casas el router que permite hacer esa interconexión. La máscara de subred ya es un término que se utiliza para definir básicamente cuántos dispositivos se pueden configurar en una red, ¿sí? Básicamente va a limitar esa cantidad de dispositivos que yo pueda tener en la red pues de mi hogar, en una red pública, etcétera, cualquier tipo de red. Un comando interesante que podemos utilizar cuando ya tenemos ocupado la ventana con información y de pronto queremos limpiarla es el comando cls. Este comando cls básicamente me limpia la pantalla. Este traduce clear screen, ¿sí? Básicamente es una limpieza. También tenemos allí en esa definición otro comando que se conoce como tracer, ¿sí? Este comando básicamente lo que nos permite es hacer una comunicación con una dirección IP o con una página web, ¿sí? Las páginas web realmente son direcciones IP solo que se traducen a un nombre, porque para nosotros es más sencillo aprendernos un nombre que aprendernos un número. De este modo, cuando yo le digo realizar un tracer, lo que hace el sistema es mostrarme una ruta de todos los saltos que tiene que realizar el paquete que estoy enviando el mensaje para poder llegar a su destino. Por ejemplo, vamos a Google. ¿Qué está pasando en este momento? Lo primero que nos indica es que google.com realmente tiene este nombre, sí, a nivel lógico, esta es la dirección IP que tiene asignada esta página web. Y él empieza a hacer sus, digamos, saltos de dispositivo a dispositivo hasta llegar a este destino. Aquí, por ejemplo, la primera salida es nuestra puerta de enlace, o sea, nuestro router, y desde ahí él empieza a saltar en los dispositivos de la compañía, ¿sí? Donde yo tengo contratado el servicio de internet. Entonces voy a un servidor, luego a otro, a otro, a otro, hasta que por fin entro ya a lo que sería el administrador de la dirección, en este caso de Google, pero para mi país, ¿sí? Porque si todo estuviera centralizado en un mismo punto, pues sería muy difícil darle soporte a las peticiones mundiales. Entonces lo que hacen es configurar servidores que están repartidos en varios países y yo me voy a conectar al que esté más cerca a mi ubicación geográfica. Observemos que aquí logramos completar esa traza, aquí dice traza, en 11 saltos. O sea, tuvo que pasar 11 dispositivos hasta llegar concretamente a esta dirección que está asignada a Google para esta ubicación geográfica. Por aquí empieza con BOC, me imagino que este servidor está en Bogotá. Esto básicamente es una empresa que digamos que administra esa conversión de números a palabras para Google, puntualmente en este ejemplo, y por eso la conexión pues se realiza de una manera más rápida, porque si este servidor estuviera ubicado en Estados Unidos, mi conexión se vería un poco ralentizada. Nos sirve también en entornos empresariales para identificar si un equipo tiene conexión con otro equipo. Por eso les decía que son comandos muy utilizados, son comandos básicos, pero son muy necesarios. Vamos a limpiar de nuevo la pantalla. Y aquí nos encontramos con el comando ping. Este comando básicamente lo que hace es enviar un mensaje a la dirección que yo le registre. Puede ser una dirección IP, puede ser un nombre de una página web. Vamos a hacer el ejemplo de nuevo con Google. ¿Qué es lo que hace? Si yo lo coloco así sin ningún parámetro adicional, él va a enviar 3 paquetes. ¿Sí? Supongamos que estos son mensajes. ¿Sí? Estos son unos mensajes que yo estoy enviando directamente a Google. Aquí de nuevo me convierte o me indica cuál es la dirección IP. Si yo tengo conexión a internet, los paquetes van a aparecer como enviados, ¿sí? Si yo no tuviera internet, aquí me aparecerían como perdidos, ¿sí? Porque no pueden ser entregados. Él me entrega otra información adicional, como en tiempo que tarda en entregarlo. Esto está en milisegundos, 32-35 milisegundos. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo, como si no tuviéramos internet, a ver qué sucede. Para esto existen unos comandos en Windows que yo puedo utilizar desde la ventana de ejecutar, pero teniendo en cuenta que la ventana lo que hace es administrar esos comandos, yo también la puedo ejecutar desde aquí. Y es el siguiente, ncpa.cpl. Básicamente es un comando que me lleva directamente a conexiones de red. Entonces yo podría irme de aquí, panel de control, me voy a ir redes e internet, centro de recursos compartidos,
me puedo cambiar configuración del adaptador. Sí, pero miren todo lo que me ahorré simplemente con escribir un comando. En estos momentos estoy utilizando esta conexión, la voy a desactivar. Esperamos un momento. Y aquí nos encontramos que está desactivado ya. Entonces vamos a repetir el proceso de hacer el pin. Y miren que aquí inmediatamente me dice la solicitud de pin no pudo encontrar el host, o sea, esta dirección. Compruebe el nombre o inténtelo de nuevo. Pero realmente aquí el tema es de internet. ¿Qué sucede? Como yo deshabilité como tal el adaptador, él no tiene por dónde, digamos, enviar el mensaje. Si a mí se me hubiera caído el internet, me aparecería esto mismo, pero me dice que es imposible entregar los mensajes, o sea, no hay conectividad. Es una herramienta interesante y la podemos utilizar cuando tenemos dudas, porque de pronto estamos en el navegador, una página no nos carga, pero nosotros tenemos duda de si realmente es que el equipo no está conectado a internet o es que es una falla del navegador. Por ejemplo, muchas veces pasa. ¿Sí? Pensamos que son temas de la conexión, vamos a reiniciar el router, vamos a revisar la configuración de los cables, reiniciamos el equipo, pero resulta que la falla se estaba presentando específicamente en el navegador web. Listo, entonces el último comando tenemos por aquí es el que vamos a limpiar primero aquí la pantalla. Tenemos el system info. Y aquí está. Este comando es muy importante porque desde esta ventana nosotros podemos revisar la información precisa, la información concreta de nuestro equipo de cómputo. Por ejemplo, si empezamos desde el inicio, nos dice qué nombre recibe este computador, cuál es el sistema operativo que tiene, cuál es su compilación, esto lo que les decía hace un momento, temas de las versiones, y estas versiones pues básicamente nos identifican con características muy puntuales que va a tener cada uno de esos lanzamientos. ¿Qué más podemos observar aquí? El nombre del propietario que está configurado, fecha de instalación original del sistema, aquí nos dice cuándo fue instalado. Muy importante saber el fabricante del sistema, cuál es el modelo, si el sistema es 32 bits o 64. Recordemos que esto hace referencia a la capacidad de procesamiento que tiene nuestro equipo de cómputo. Si es 32, pues lógicamente vamos a haber reducido a la mitad la capacidad de procesar información. Información puntual de la BIOS, sistema básico de entrada y salida. Y por aquí nos vamos a encontrar la cantidad total de memoria instalada. ¿Sí? En este equipo, bueno, aquí nos dice 16.252 megabytes. ¿Sí? Tenemos que hacer esta conversión a gigabyte. Recordemos que 1024 megabytes equivalen a 1 gigabyte. Más tenemos por aquí memoria física disponible, la que está en uso. Por aquí también nos indica las actualizaciones que han sido instaladas en este equipo, configuraciones en cuanto a los adaptadores de red o tarjetas de red. Por aquí nos dice, por ejemplo, si esta opción, el Hyper-V, está instalado, está activado. Son configuraciones que nos permiten utilizar emulaciones o virtualización de otras máquinas en nuestro equipo de cómputo. ¿Por qué es importante este comando? Cuando yo voy a instalar un sistema operativo o lo voy a reinstalar y necesito actualizar esos controladores o instalarlos para poder utilizar dispositivos concretos, una cámara web, una impresora, un escáner, yo necesito identificar exactamente cuál es el modelo de mi sistema para buscar directamente en la página del fabricante esos archivos, porque si los busco en otro lado, pues algunos quizás me funcionen, otros quizás están desactualizados y me pueden traer conflictos en el equipo, y dependiendo del sitio donde los busque, pues incluso podrían traer virus informáticos. Muy bien, chicos, esto es todo en cuanto a CMD. Es importante que consulten también el documento PDF que se les va a aportar para que logren tener dos puntos de vista o digamos dos diferentes materiales de apoyo que me permiten consolidar o afianzar como tal ese conocimiento en cuanto al uso de esta importante herramienta de administración del sistema operativo Windows 10. Muchas gracias.